Ok, continuamos con la siguiente sección, que es modificadores de la imagen, del video en este caso, o de fotografía, pero ya lo verán. Antes que otra cosa, recuerden guardar el archivo. Entonces, comando guardar, videos, Isadora. Yo los voy numerando de acuerdo a la cantidad de veces que he hecho digamos, la programación. También para llevar un orden le voy poniendo en mi nomenclatura, le voy poniendo B1, B2, B3 por si hay que regresar, pero esos ya son como cosas específicas de cada quien en su flujo de trabajo. Pero bueno, después de esto, ¿no? De tener el documento guardado, de tener las cosas bien ubicadas, nuestros documentos, vamos a crear una nueva escena. Comando y le voy a poner fotografía foto 01 y vamos a traer otro archivo. Este otro archivo, una fotografía, a ver qué tenemos por aquí. Esta fotografía. Y le voy a subir el tamaño también a esta previsualización, ya que está un poco chica y vamos a revisarla. Esto se puede subir desde output, salida, stage setup, y aquí en donde dice default preview size le voy a poner 40. Ahí subió el tamaño de la imagen, le voy a cerrar. Posteriormente revisaremos exactamente eso, cómo funciona, pero ahorita es solamente para ver la imagen más grande. Entonces ya vimos que, por ejemplo, un video necesita dos actores, ¿no? Este actor que se llama Movie Player, que es el actor que tiene el objetivo o la misión de llamar un archivo de video, y está conectado a este otro que se llama proyector, y este proyector tiene la misión de renderizar la imagen en nuestra representación visual, salida, etc. En fotografía, el reproductor de video de fotografía es distinto. Este actor se llama Picture Player y también está conectado a este otro lado. Los actores los podemos encontrar del lado izquierdo, aquí en nuestra toolbox, o también los podemos buscar con una caja con doble clic en el espacio gris. Y entonces, si escribimos, podemos llamar el actor con simple buscarlo. Para conectarlo, este actor podemos colocarlo encima de la línea roja y ahí ya está actuando en medio, ¿no? Entonces tiene una lógica. Toda la información pasa de izquierda a derecha y se va conectando con estos puntos, que en el caso de Picture Player es un output o el output con el input. Y entonces estas digamos conexiones, ¿no?, pasan la información de un lado al otro. Ahí la seleccioné y la borré. Para conectar es darle un clic en la salida y colocarla en la entrada del siguiente actor. Si nosotros quisiéramos conectarlo al otro lado, vamos a ver qué sucede. No nos lo permite porque digamos que categoría de salida solamente se conecta en la categoría par, bit GPU con bit GPU, bit GPU con bit GPU. Entonces este es un modificador de color muy elemental. Con esto podemos bajar la saturación o la luminosidad, ¿no?, o mover también el tono. Voy a regresar en 0. Para regresar los valores de forma inicial podemos dar clic derecho y reset to default values. Si se dan cuenta, cada vez que seleccionamos uno de los actores cambia de color. El azul en este caso es el que está activo. Entonces vamos a hacer una nueva escena, botón derecho, insertar escena.
Vamos a traer otro video. Vamos a ver qué tenemos por acá. Escena 2, fotografías, videos. A ver, ¿esto qué es? Es la imagen abstracta de unos edificios. ¿Qué pasaría si yo utilizo un filtro de video? ¿Pero dónde están los filtros de video? Están del lado izquierdo. Aquí también podemos tener visibles algunos de los video efectos de video que tenemos en la paleta de herramientas, ¿no? Esto que están acá arriba son filtros para acortar la visión de las herramientas. Video sources, aquí está Movie Player, Siphon Receiver, Video in Watcher, que es muy interesante, ya lo veremos, pero que es para traer imagen de una cámara web. GLSL, que es una cosa muy nueva, que también lo veremos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a quedarnos aquí con efectos de video y le voy a llamar a este que se llama Gaussian Blur. Le doy un clic, lo traigo, vamos a conectarlo de forma manual. Desconectamos esto, conectamos el output con el input y lo respectivo con el siguiente. ¿Qué pasó? Es que está blureado, ¿no? Entonces tiene un blur, esfuminado, ¿no?, de la imagen. Todos los actores, sobre todo estos de efectos de video o que son bloques que modifican la imagen, tienen una opción que se llama bypass. Esto es apagar o prender, digamos, el efecto que tiene este actor. Entonces, para que sea más práctico, le voy a subir aquí el blur, le voy a poner 15 y el bypass. Con esto apagamos o prendemos nuestro efecto para previsualizar. Entonces vamos a nombrarlo. Vamos a ponerle edificio. No más, no menos. Ya sabemos cómo traer imágenes, archivos de fotografía y de video a Isadora, y ahora ya supimos cómo modificarlos. Yo los invito a que investiguen, ¿no?, con cada uno de los actores que se encuentran del lado izquierdo en la paleta de video effects, para ver qué hace cada uno. Por ejemplo, ¿no?, este de Dots es un clásico, ya que, ahora verán, esto tiene que estar alineado para que funcione. Hace esta síntesis, ¿no?, de cambiar el tamaño como de los píxeles, ¿no?, y entonces nuestra imagen está ahí, solamente que representada por pequeños círculos. Entre más chicos, la percepción de una imagen se percibe, digamos, pero cuando lo agrandamos se hace más abstracto, etcétera. Lo podemos seleccionar, borrar. Podemos ir a, no sé, Colorizer, y entonces podemos darle un tono distinto a la imagen, ¿no? Y con eso podemos también seguir jugando. En fin, ya ustedes, por favor, investiguen, métanse a cada uno de estos actores, modificadores, hagan pruebas y vean qué sucede. Conecten varios a la vez y eso les va a traer nuevas preguntas. ¿Qué pasa si conecto más de uno? ¿Es eficiente poner muchos? Algunas computadoras, al poner ciertos actores, se hacen lentas, entonces también ahí ese tipo de cosas también van a ir saliendo. En fin, guardamos y nos vemos en el siguiente video para continuar aprendiendo de las posibilidades creativas que tiene esta herramienta Isadora. Nos vemos.